Bien, mis hermanos, dice la palabra Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Padre, en esta mañana nos encomendamos nuevamente a ti, Señor, y tu bendita palabra. Tu palabra, Señor, que es consejo eterno. Tu palabra, Señor, que es bendita y en la cual ya nos muestra, Señor, como cada domingo, que tu precioso Hijo es vida eterna para nosotros. Oramos, Padre, para que en tu Santo Espíritu hagamos todas las cosas, Señor, y en ti podamos estar quietos y reposadamente, Señor, escuchando tu voz, Señor. Escuchando, Señor, tu Santo Espíritu en cada corazón, en nuestros corazones, Señor. Te agradecemos, Señor, cada oportunidad que nos da de reunirnos, congregarnos para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Bien, mis hermanos. El apóstol Pablo viene haciendo una disertación bien amplia sobre muchísimas cosas, o varias cosas. Dentro de esas cosas, Pablo viene hablando acerca del pecado, acerca de lo que ocurrió con relación a la entrada del pecado en el mundo. Pero aún antes de esto, en los versos anteriores, Pablo estaba diciendo algo con relación a lo que era ya mostrando a Cristo y la justificación que hay por la fe a los que creemos en Cristo. Pablo venía hablando acerca de la fe de Abraham. Con la fe hace un contraste, o más bien una agregación, a lo que es tener fe ya ahora en el Hijo de Dios, a los que estamos hoy, a los que fueron después de Cristo. Y en ese sentido, Pablo también viene diciendo que aquellos que fueron reconciliados con Cristo, fueron reconciliados únicamente por el don de Dios que fue enviado a la tierra. La palabra dice que somos justificados en Cristo. En los versos anteriores nos están diciendo que fuimos reconciliados en Cristo Jesús y que no hay otro camino diferente. La palabra también nos está diciendo, para entrarnos un poco más en el asunto, es que por causa del pecado que sobreabundó en el mundo también hubo necesidad de un don enviado desde el cielo. Y que ciertamente pudo haber algún hombre, o puede algún hombre tal vez morir, osar morir por alguien bueno. Pero Cristo muestra su amor, o Dios muestra su amor para con nosotros,
en que envió a su Hijo para morir por pecadores. Entonces Pablo acá, en esta porción de Romanos 5, ahora viene adentrándose en lo que significó la entrada de pecado al mundo. Pablo está diciendo ahí al principio de Romanos 5:12, por tanto. Hay un por tanto en el que Pablo hace una conexión de lo que estaba hablando anteriormente con lo que ahora es con relación al asunto, el pecado y la seriedad de lo que esto tuvo para toda la humanidad, para toda la raza humana. Entonces Pablo, al estar diciendo que Dios muestra su amor para con nosotros de una manera tan excepcional, que nosotros siendo malos, siendo pecadores, siendo perversos, Dios no miró lo que había en nuestro corazón, sino que por su gracia y su amor envió a su Hijo. Entonces, por tanto, acá que Pablo está colocando es para empezar a mostrar primero la gravedad del pecado. El asunto esencial también que Pablo está tocando acá es con relación a lo que ocurrió allá en el principio en Génesis con la caída. Pero luego Pablo nos va a mostrar también, a raíz de esa caída, qué es lo que también hace Dios con relación al envío de su Hijo a la tierra y de qué manera también nuestro Señor Jesucristo hace un intercambio con nosotros por causa de la transgresión de Adán. Entonces Pablo hace muchos contrastes en la carta, ya lo hemos visto hasta el día de hoy, hasta el capítulo 5, y ahora acá viene diciendo entonces ese por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando se habla, hermanos, de hombre, no se habla de una sola persona. Generalmente, o más bien acá, en esta parte de la carta, Pablo lo que está haciendo es citar el hombre, pero el hombre completo, es decir, varón y varona. Tenemos que mirar, hermanos, en este contexto lo que Pablo está diciendo. El pecado entró en el mundo por un hombre. Vamos a remitirnos a Génesis por un momento para hacer un recorderis de lo que ocurrió allá al principio en la caída. Génesis 1:27 nos está diciendo: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Luego hay un punto y coma, una agregación a la idea, y la idea continúa diciendo: varón y hembra los creó. ¿Qué significa esto entonces? Que cuando Dios hizo al hombre, no hizo una sola persona. Dios hizo a dos personas, varón y hembra, que conforman al hombre. Normalmente nosotros entendemos como hombre a una sola persona de sexo masculino, pero en el caso de que lo que Pablo nos está hablando, nos está mostrando es que fue Dios que hizo al hombre varón y hembra. Fueron dos personas. Ahora más adelante, Génesis 2:23, dice la palabra, dijo Adán, cuando después de que Dios hizo toda la creación, al sexto día hizo Adán, después de que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, Dios saca la costilla de Adán, crea a su esposa y se la presenta. La respuesta de Adán es, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, que en hebreo es Isha, porque el varón fue tomada. Varón y varona. Es a lo que Pablo se está refiriendo. Ese es el hombre que Pablo está hablando en Romanos 5:12. El pecado entró al mundo por un hombre. Ahora en Génesis 3:6 tenemos ese pasaje que partió la historia de la humanidad en dos. Ese pasaje en el cual está la mujer, la esposa de Adán, en el árbol que Dios les dijo a ellos que no podían comer y que era agradable a los ojos, dice la palabra, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice la palabra también que Eva tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fueron los dos los que comieron. Más adelante en Génesis 3:17, la parte B, entonces está diciendo Dios al hombre, por cuanto has comido del árbol que yo te mandé que no comieses, maldita será la tierra por tu causa. Hay una serie de consecuencias
que Dios le empieza a hablar a Adán y anteriormente a eso también le habla a su mujer. Hermanos, el pecado cuando entró al mundo tuvo consecuencias muy graves. Y eso es importante que nosotros lo recordemos o lo comprendamos, porque el hecho de lo que Pablo nos viene hablando acá en la carta de Romanos es algo elemental para comprender luego cuál fue la razón del don de la justicia que envió Dios a la tierra por causa de esa transgresión tan grave. Pablo está mostrando entonces cuál fue la gravedad del asunto y la manera tan terrible en que Eva y después Adán accedieron a la voz de la serpiente. No es algo novedoso, hermanos, para nosotros, pero tampoco es algo que simplemente se convierta para nosotros en algo histórico y que separemos de lo que es la historia hoy día de la humanidad. Y que tampoco podemos separar de lo que es hoy día nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza adámica que adquirimos por causa de la transgresión de Adán. Pablo está diciendo entonces que el pecado entró al mundo por un hombre. Entró al mundo. En este mundo no se refiere como tal al sistema social o al sistema humano en donde hay tinieblas o oscuridad, sino más bien a la tierra. Hubo pecado que entró a la humanidad, hubo pecado que entró a la tierra, hubo maldición en la tierra. Hermanos, la tierra quedó maldita. No sé si alguno de ustedes ha visto esa película de las Crónicas de Narnia. ¿Sí? Ustedes recuerdan en la primera parte cómo cuando los niños entran a Narnia, ¿cómo se ve este mundo? Se ve un mundo oscuro, ¿no? Lleno de nieve, hielo, helado, todo el tiempo es invierno porque alguien malévolo lo está gobernando. Es algo así como esto, hermanos, para poder ilustrar lo que ocurrió cuando Eva y Adán comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. La tierra, hermanos, quedó en oscuridad. La tierra, hermanos, quedó en tinieblas. No solo fue Adán y Eva los que tuvieron las consecuencias tan serias de ese pecado, sino que fue la misma tierra que también tuvo esas consecuencias serias. Hermanos, ustedes recuerdan que el Señor cuando creó a Adán le dijo, sojuzgad y señoread sobre toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias de la tierra. Porque el Señor cuando envió, o más bien cuando creó a Adán, lo levantó del polvo, lo ligó a la creación. Tanto así, pues que lo hizo del polvo. Pero hay una razón para esto, porque Dios siempre tiene razón para hacer las cosas y tiene propósitos. Y en esta razón de que Dios haya levantado a Adán de la tierra del polvo, le haya dado aliento de vida y lo haya hecho un ser viviente, significa que también la misma creación en la cual Dios puso a Adán como su representante, esa misma creación Él tenía que señorearla, Él tenía que cuidarla. Dios puso a Adán en el Edén para que lo labrara y para que guardase ese jardín. Adán no lo hizo. Y como Adán no lo hizo, y la creación dependía de él, tanto así que Dios le puso los animales que él había creado para que le pusiera nombre, todo eso, hermanos, quedó bajo el pecado y la transgresión de Adán. Hermanos, no hubo nada que se salvó. Por eso Dios le dice a Adán, ¿cuál fue la razón, o más bien cuál fue también la consecuencia de lo que Adán hizo? Comerás de la tierra con el sudor de tu cuerpo, porque espinos y cardos también hará crecer la tierra. La tierra ya no te dará alimento fácilmente como antes, sino que tendrás que labrarla toda tu vida hasta que vuelvas a la tierra, porque el polvo fuiste hecho y al polvo volverás. Hermanos, la sentencia del Señor por el pecado de Adán y Eva fue algo bastante consecuente a través de la historia de la humanidad. Eso no fue solo para ellos en ese momento, no fue solo para sus generaciones que seguían, para Caín y Abel, para Set. El pecado continuó y hasta el día de hoy continúa. Sí, claro, el pecado continúa, dirán ustedes, ¿no? Pero la manera, hermanos, de cómo el pecado entró en el mundo es razón por la cual vemos unas consecuencias tan serias y tan terribles por causa de esto. Ciertamente, hermanos, tenemos que ver que en ese momento
cuando ellos recibieron la voz de la serpiente y la aceptaron y rechazaron a Dios, hubo una victoria del diablo. Una victoria parcial, pero la hubo. En ese momento parecía que ya todo estaba perdido. Hermanos, el diablo adquirió derechos sobre el hombre, adquirió derechos sobre su destino, sobre su descendencia, sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque el hombre le entregó todo esto. Lo que Dios había puesto en las manos de Adán y Eva, Adán se lo entregó literalmente a la serpiente. Nosotros sabemos por la palabra, pasajes conocidos, como cuando el diablo tenta al Señor en el desierto, que él mismo le dice al Señor, si postrado me adorares, te daré ¿qué? Todos estos reinos que me han sido dados. Hubo una victoria parcial del diablo, pero la hubo. Gracias al Señor que Él tenía un plan perfecto para esto, que a Dios no lo cogió por sorpresa esto. Pero tenemos que ver, hermanos, que los actos de Adán tuvieron consecuencias muy graves. Hermanos, la responsabilidad de Adán fue grande porque Dios le dio esa libertad de sojuzgar sobre todas las cosas. Fue devastador esto. Entonces dice ahí Pablo, por el pecado entró la muerte a toda la humanidad. Ciertamente eran los primeros seres humanos que Dios había creado, pero de ahí en adelante hubo una herencia del pecado, una herencia que llegó hasta sus descendientes, una herencia que siguió a través de los siglos hasta el día de hoy, y Pablo está diciendo que por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Y pues la mayor evidencia de esto, y ya nosotros lo sabemos, es que no hay ni una sola persona en la tierra que pueda decir que no va a morir. Al final, todos tendremos unos días en esta tierra, unos años decretados por Dios, en los cuales también Dios nos va a pedir cuentas, pero va a haber un final para todos. El mismo Adán, que se suponía iba a vivir eternamente con el Señor y en comunión con Él, llegó hasta 930 años. No alcanzó ni siquiera los 1000 años. Para nosotros esto puede parecer muchos años, porque hoy en día nos asombra incluso que una persona viva más de 100 años. Pero el que más ha vivido en la humanidad, ¿quién ha sido? ¿Cuántos años? 969 años. El que más vivió, hermanos. No hay una sola persona que ni siquiera ha alcanzado un milenio o un siglo. Y la palabra nos dice, por allá en Isaías, que alguien que tenga 100 años en el reino milenial será llamado un niño. Dice que el niño de 100 años será pecador, lo que se refiere allá a Isaías. Entonces, nosotros, hermanos, que tenemos menos de 100 años, pues cuánto más nos falta todavía por crecer en el Señor, ¿no? Y en su gracia entender más cosas. Entonces, nadie de la ascendencia de Adán llegó siquiera a los 1000 años. La palabra está diciendo por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Hay un punto de inflexión acá, hermanos, y es que aunque Adán cometió una transgresión, la palabra nos está diciendo que todos pecaron, que todos pecamos. Se podría pensar entonces, ¿por qué decimos esto, hermanos? Porque se puede pensar que por la causa de la transgresión de Adán es que todos somos pecadores y que solo por responsabilidad de él es que ahora toda la descendencia de los humanos, toda la raza entonces ha cometido pecado. ¿Cierto? Parece que la palabra dijera eso. Pablo está hablando acá de una transgresión, pero también está aclarando por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Entonces, ¿cuáles fueron los hijos de Adán y Eva? Caín, Abel. Ya sabemos qué pasó con ellos dos. El primer asesinato de la humanidad lo cometió Caín. Apenas el primer hijo de Adán y Eva. Ya hubo un asesinato, ya hubo un derramamiento de sangre, hermanos. No mató Dios a Adán y Eva por la transgresión que cometieron, y sí Caín mató a su hermano. Para Caín hubo unas consecuencias también. Ya las sabemos, Caín fue errante por toda la tierra, tiene una marca, pero por causa del asesinato de su hermano también, tuvo que apartarse también de la tierra donde estaban sus padres. De ahí en adelante nosotros sabemos que las violencias, las guerras, las enfermedades, los asesinatos y por supuesto la muerte se enseñorearon de todo el mundo, de todas las cosas y de toda la humanidad.
¿Sí? A veces, hermanos, dejamos de pensar en estas cosas. A veces nos olvidamos un poco de los acontecimientos que hoy día pasan en el mundo. A veces estamos, hermanos, a veces mucho en nuestro mundo y nos olvidamos que afuera hay una miseria muy grande, pero una miseria que es consecuencia de la transgresión de Adán y lo que ocurrió después de esto. Gloria al Señor que nos dejó simiente, que Él ha dejado un remanente, hermanos, pero en medio de ese remanente también la lucha entre el bien y el mal, que ocurrió incluso antes de la caída de Adán, se acrecentó por causa de lo que este primer hombre de la tierra cometió en un acto voluntario, porque no fue involuntario, hermanos, aunque Eva fue engañada por la serpiente, aunque Eva le dio a comer el fruto a Adán, ellos voluntariamente cometieron este acto porque Dios creó al hombre con mente, voluntad y emociones. Ellos tomaron una decisión. Dios les mostró a ellos lo que había en el Edén. Habían los árboles, estaba el árbol de la vida, estaba el árbol de la ciencia. Dios les advirtió y les dio un mandamiento. Sigue ahí entonces Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El que la ley de Dios no se hubiera revelado, aún revelado a los hombres, hermanos, no fue razón para anular la sentencia de muerte sobre la humanidad. Cuando Pablo está diciendo acá que antes de la ley había pecado en el mundo, pues era porque había pecado en el mundo, independientemente de que no existiera la ley todavía. La ausencia de la ley, hermanos, no implica la ausencia de la muerte. El hecho de que la ley no se hubiera revelado no significaba entonces que los hombres no tuvieran que pagar por su transgresión, o Adán por su transgresión y los demás hombres que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pero estaba, y ahí estaba la sentencia. Es cierto que no había mandamientos que inculparan a los hombres de su pecado, pero no obstante esto no hacía desaparecer la realidad de la muerte en las personas, porque ciertamente todo esto ligó a las personas a la muerte. Pablo está diciendo, el pecado trajo la muerte y la muerte entró a toda la humanidad. No hubo uno solo que se salvara, incluso ninguno de los seres vivientes tampoco, aparte de la humanidad. Entonces cuando Pablo está diciendo, había pecado en el mundo, está haciendo un contraste también con relación a la ley. Cuando dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ya esto creo que hemos dado muchos ejemplos hasta el día de hoy. Y la palabra misma ha expuesto el tema de la ley con mucha claridad. Lo que ha hecho Pablo también ahí. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés en los que no pecaron a la manera de su transgresión. Entonces, ¿qué es una transgresión, hermanos? Se podría decir que es un paso en falso, se podría decir que es un alejamiento de la verdad, se podría decir que es pecado. Hubo una caída. ¿Y por qué hubo una transgresión? Y Pablo está diciendo que los demás no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Porque es que a Adán Dios sí le dio un mandamiento, hermanos. Dios sí le dijo a Adán, le mandó que no comiera del fruto del árbol de la ciencia. Con Adán sí lo hizo. Y en cierta forma eso ya era ley para Adán. Y él transgredió esa ley, se apartó de la verdad y rechazó el mandamiento de Dios para comer del fruto. Por eso hubo una transgresión. En la Nueva Traducción Viviente, esta parte de Romanos 13, verso 13, el capítulo 5 dice, en aquellos en los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Para ser un poco más claros, la palabra está mostrando eso. Hubo un mandamiento explícito para Adán, pero no lo hubo para el resto de los hombres, porque el mandamiento inicial Dios se lo dio fue al Padre de la humanidad, al Padre de la raza humana. Dios le dijo a él, que era el representante de la humanidad, no comas, te mando que no comas de ese árbol. No se lo dijo a Caín, no se lo dijo a Abel, no se lo dijo ni siquiera a Eva.
A Adán se lo transmitió a Eva oralmente, pero el mandamiento Dios se lo dio fue a Adán. Te mando que no comas. Y por eso hubo una transgresión. Por eso Pablo está diciendo que los demás no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, pero sí hubo pecado. Y acá en esta versión entonces es un poco más claro porque nos dice ese mandamiento explícito que Dios dio fue solo a Adán, pero no fue de ahí para adelante para los demás, sino ya cuando llegó la ley. Y es la razón por la cual entonces Pablo está diciendo que aún reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. En ese tiempo, ¿por qué? En ese margen de tiempo no había ley, reinó la muerte. ¿Y por qué hasta Moisés? Porque en Moisés fue cuando llegó pues la ley, la revelación de los mandamientos de Dios. Pero el hecho de que hubiera llegado la ley con Moisés no significaba que la ley iba a cambiar la muerte. No significaba que el hecho de que la ley ya Dios la revelara al pueblo de Israel entonces, que esa ley iba a hacer que el hombre ya se le quitara la sentencia de muerte. Al contrario, la acrecentó, podríamos decirlo. ¿Qué es lo que nos enseña la ley? Lo que nos muestra es que hay más pecado, hay pecado en el hombre. Ya sabemos por la palabra que la ley lo que nos está diciendo es que la ley inculpa de pecado porque somos pecadores y porque la ley no nos salva. La ley antes nos lleva a pecar más por causa de que el mandamiento nos lleva a doblar nuestros pecados. Entonces hay un punto ahí entre antes y después de la ley, pero con relación a lo que es la muerte de cómo entra en el mundo y al mandamiento explícito que Dios le dio a Adán por causa de esto. Génesis 2:16 lo dice entonces: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí lo vemos claro, hermanos. Dios dice mandó. Dios mandó a Adán a hacer esto. ¿Qué podemos decir de esto, hermanos? Para nosotros hoy día, la desobediencia a Dios de parte nuestra nos vuelve vulnerables al enemigo. Nos pone en un camino peligroso hasta el punto de poder llegar a hablar con la serpiente, pensando que la voz de la serpiente tiene más valor que la voz de Dios. Cuando Eva estaba delante del árbol de la ciencia, ella consideró más los argumentos mentirosos de la serpiente que lo que Dios le había ordenado a ella a través de su esposo. ¿Qué fue lo que ocurrió con Eva? Vio que era árbol codiciable, que era bueno a la vista. No tenemos el tiempo para entrar en esos detalles, pero lo cierto es que hay muchas cosas que ocurrieron en el corazón de Eva, que entraron por sus ojos, hermanos. Pasó a su mente y descendió a su corazón las mentiras que la serpiente le dijo a Eva. Ahora, hermanos, ahí podemos ver también una escena en la cual podemos concluir lo profundamente engañada que fue Eva por la serpiente. Y la serpiente hoy sigue hablando. Porque el mismo diablo está acrecentando también sus poderes de tinieblas también para hablar hoy, incluso confundir a los escogidos si es posible. ¿O no dice la palabra eso? Mateo 24. Dios dice que en los últimos tiempos el diablo va a hacer esto para engañar si fuera posible a los escogidos. La serpiente sigue hablando, como lo hizo con Eva, porque es una estrategia que le ha funcionado a través de muchos siglos, a través de muchos años. Entonces eso fue lo que ocurrió ahí. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, hermanos? Que cuando hay duda, que cuando hay desobediencia de nosotros hacia Dios, el que viene a aprovecharse de esto es el diablo con los pensamientos que nos llevan a apartarnos del Señor, que nos llevan a pensar o a considerar que puede ser mejor los deseos que Él nos propone que la obediencia a Dios. Y acá hay algo también muy particular, y es que Adán, estando en el Edén, estando con todas las comodidades del Edén, él pecó por escuchar la voz que no era. Porque acá lo que estamos estudiando también en este pasaje, hermanos, es la desobediencia de un hombre, pero la obediencia de otro hombre. El primer Adán y el postrer Adán. Está exponiendo Pablo acá. Ahora, hermanos, nuestras decisiones también son de una dimensión supremamente amplia. Las consecuencias de nuestros actos
afectan simultáneamente a nuestro prójimo. Y esas afectaciones, hermanos, no llegan solo a nuestras vidas. Ya hemos hablado acá de lo que ocurrió con Adán y de cómo hasta el día de hoy se extendió ese pecado y se seguirá extendiendo hasta el día en que el Señor vuelva. Las consecuencias, hermanos, fueron tan devastadoras que pasó generación tras generación del pecado, pero pasa con nosotros igual, hermanos. Nosotros no pecamos de manera privada y eso lo hemos escuchado varias veces. Nosotros no pecamos, hermanos, de manera privada. Cuando pecamos, así sea en secreto, Dios es el primero que se da cuenta, pero después eso tiene unas consecuencias sobre los demás, sobre nuestros hermanos, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Lo que nosotros vivamos hoy día, hermanos, con nuestros hijos están pequeños, también vamos a ver el resultado de eso cuando ellos estén grandes. Lo que vivamos en la iglesia, lo que vivamos como cuerpo de Cristo, hermanos, siempre va a tener una afectación, porque nuestras decisiones no es para nosotros mismos, sino que es el resultado también de lo que puede ocurrir en los demás. No pecamos de manera privada, hermanos. Adán y Eva pudieron haberse escondido en el Edén después de que cometieron la transgresión. ¿Qué entró en ellos después? Ahí la palabra ya nos muestra entonces algunos de los pecados también que ya empezaron a mostrarse en el corazón de ellos. Hubo miedo, tuvieron miedo cuando Dios les habló, cuando Dios le preguntaban dónde estaba. Y después ellos se escondieron, ¿no? La respuesta de Adán para Dios es que tuve miedo porque estaba desnudo. Y hermanos, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ya lo sabemos. Eso es decir mucho. Pero esa imagen y semejanza se vio tan distorsionada por causa de la desobediencia de Adán, que en ellos entraron cosas que Dios jamás quiso que entraran en ellos. Dios les dijo a ellos, ¿no? Si comiereis del árbol, ciertamente morirás. Dios en su misericordia no les da una muerte física, sino una muerte espiritual. Fue la que hubo una separación con Dios. Pero a raíz de eso ocurren, pues, bastantes cosas dentro del corazón de ellos. Hubo una distorsión, ¿no? Adán gozaba de una íntima comunión con Dios en el Edén. Dios se paseaba, ¿no? En el Edén y hablaba con ellos muchas veces y Dios le encantaba hablar con su creación. Y esto se perdió en la comunión. Nosotros, hermanos, también perdemos comunión con el Señor cuando desobedecemos a su palabra, cuando nos apartamos y cuando escuchamos otras voces ajenas al Señor, ocurren estas cosas que ocurrieron en el Edén. Adán rechazó todo esto. Ellos solo tenían que comer del árbol de la vida, hermanos, pero no lo comieron. El haber comido el árbol de la vida era que ellos hubieran manifestado su decisión de seguir al Señor y de obedecerle a su Padre, a su Creador. Pero no fue lo que ocurrió. Sigue Romanos 5:14, la parte B, Pablo dice acerca de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ya sabemos que el Señor es el que había de venir y que Adán era solo figura. Romanos 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y por si quedan dudas, hermanos, acá, y si nos preguntamos todavía, si Adán fue el que pecó, ¿por qué debemos asumir las consecuencias de la transgresión de él? Hay un concepto, hermanos, que se llama solidaridad colectiva, y es un concepto creado por Dios y explicado en este caso por Pablo. Hay una solidaridad colectiva en el hecho de que cuando Adán transgredió el mandamiento de Dios comiendo del árbol, del bien y del mal, toda la humanidad se vio profundamente afectada, no fue solo él. No fue que solo Adán hubiera cometido, luego su descendencia estuvieron limpios, no. Pero esto tiene un propósito. Hermanos, en Cristo toda la humanidad que cree en Él se ve profundamente beneficiada.
Es el hecho de que Dios cuando crea hombres, cuando crea familias, cuando después de Israel, de Jacob, luego Israel, hizo las 12 tribus, en medio de las tribus también Dios iba viendo lo que hacían ellos como pueblo y no lo que hacía solo Jacob. Dios iba viendo no solo quién era Rubén, quién era Judá, quién era Neftalí, quién era Adán, sino que cada uno de ellos tuvo una descendencia. Y esa descendencia tuvo el nombre de su padre. Y a cada tribu se le llamaba por el nombre de su padre. Y en ese sentido Dios también juzgaba. En la palabra nosotros sabemos que Dios habla también de esas generaciones que siguen y de las cuales descendieron de los padres. ¿Sí? Dios habla a generaciones completas de decenas o de millares por el nombre de sus padres. Porque Dios ve a las personas no como uno solo, sino como una unidad de personas. Dios los ve de manera colectiva. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando en Josué, que iban a la guerra, iban victoria tras victoria, pero luego un hombre que se llamaba Acán tomó unos elementos que no debía haber tomado, y a raíz de eso después a la siguiente guerra, cuando fueron ellos, que era un ejército mucho más débil que el anterior, pues perdieron. Ellos iban con la convicción de que iban a ganar, pero perdieron y quedaron asombrados de por qué había ocurrido esto. Cuando Dios le habla entonces al pueblo, le habla a Josué, le habla allá a los líderes, le revela entonces que hubo un hombre que tomó algo que no debía haber tomado. Entonces, este hombre Acán, después de que ya se le llama, digamos que hacia adelante para que confiese lo que hizo, se muestra entonces que por causa de él fue que todo el pueblo pereció. O sea, no solo pereció Acán, no solo pereció su familia, sino que fue todo el pueblo que en esa guerra a la cual fueron pereció. Porque Dios ve de manera colectiva la humanidad. Dios no vio solo a Adán en la transgresión, sino que en Adán todos pecamos, hermanos. Pero no solo por la causa o la desobediencia de Adán, por su decisión, sino que además todos pecamos después de Adán. Es una solidaridad de manera colectiva, hermanos, pero que nos beneficia a todos. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido de esa forma, entonces tampoco Cristo, cuando vino a salvarnos por la obra en la cruz, hubiera podido entonces salvarnos de manera colectiva. Y acá Pablo lo está explicando en este pasaje. Si toda la humanidad se vio profundamente afectada, pues también en Cristo toda la humanidad se ve profundamente beneficiada. En Cristo Jesús. Fue un solo hombre, hermanos, que fue a la cruz, pero ese hombre dio vida que toda la humanidad pudo tomar. Pero pues no todos la toman. ¿Sí estamos ahí, hermanos, como comprendiendo esa parte de esa solidaridad colectiva? Es eso. Dice, por la transgresión murieron muchos, pero abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, un solo hombre fue el que pecó y trajo muerte a la humanidad. Más un solo hombre fue el que obedeció y trajo vida a los hombres. Uno por el otro, un intercambio. Por causa de Adán, el pecado sobreabundó. Pero por causa de las muchas transgresiones, hubo un don de la justicia, para que los muchos fueran justos por la gracia de Dios y el don de Jesucristo. Así opera Dios, hermanos. Y así lo que está explicando Pablo acá. Primera de Corintios 15:22, Pablo lo dice en estas palabras, porque si en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En un solo hombre todos morimos, pero en otro hombre todos somos vivificados. Entonces, si Dios hubiera castigado con la muerte a Adán y Eva, y el resto de la generación la hubiera dejado libre, porque aparentemente no cometió pecado, pues Cristo solo hubiera venido a morir por Adán y por Eva, y no hubiera habido ningún plan eterno de salvación. Pero el Señor en su infinita sabiduría nos creó de manera colectiva, hermanos. Por eso es que lo que hace uno afecta al otro. Por eso es que en una familia, los miembros de la familia
el miembro que se duele afecta a los demás. Porque Dios ha diseñado la humanidad de esa manera, hermanos. Porque Dios, en el deseo de que todos nosotros nos relacionemos como seres humanos, como iglesia, como familias, es con el propósito también de salvar familias completas, con el propósito de salvar conjuntos de seres humanos completos, no una sola persona. Otro ejemplo de esto, donde lo tenemos, con Noé. Cuando Noé fue al arca, Dios no le dijo solo a Noé a su esposa, entren en el arca. Dios le dijo y le permitió a Noé que entrara también con sus hijos y con las esposas de sus hijos. ¿Por qué? Porque Él quiso salvarlos a todos de manera colectiva. Y los que estaban en el arca fueron los que sobrevivieron al diluvio. No fue solo Noé. Entonces, hermanos, Dios opera de esa forma porque en su plan eterno, cuando Él viniera a la tierra, iba a salvar entonces también toda la humanidad, a los que reciben y a los que creen en el don de Cristo, no a una sola persona. Hay un comentario bíblico al respecto de esto que dice: si no creemos justo que nos consideren culpables por el pecado de Adán, tampoco deberíamos pensar que es justo que nos declaren inocentes por la obediencia de Cristo. No tenemos, hermanos, motivos para juzgar a Adán. No lo tenemos. Si no nos parece justo que seamos hallados culpables por la transgresión de Adán, pues tampoco debemos pensar que es justo que nos declaren inocentes por la obediencia de Cristo. Así de sencillo, hermanos. Que entonces que Adán fue el culpable, que Adán fue el responsable de nuestra caída y de nuestro mal, ¿sí? Hermanos, mírese a un espejo. ¿Cuántas transgresiones hemos cometido hasta el día de hoy? Dios nos ha perdonado en Cristo eso. ¿Cuánto ha sido el precio de su sangre que nos ha limpiado cada pecado que hemos cometido hasta hoy? No solo el de Adán. Pero si en un supuesto, hermano, que pudiéramos pensar que Adán fue el que causó todo este daño y este caos en la tierra, pues entonces Cristo tampoco sería suficiente para nosotros. Y Cristo es suficiente para todos, hermanos. Verso 16 dice: porque el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. ¿Por qué con el don no sucede igual como aquel con uno que pecó? Ya hemos visto un pecado trajo el juicio a todos para condenación. Y el juicio surgió por una sola transgresión, porque estamos delante de un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios justo. Un solo pecado de Adán fue suficiente para que hubiera transgresión y para que hubiera juicio a toda la tierra y a toda la humanidad. Pero el Señor es justo y también es misericordioso, clemente y compasivo. Entonces el don trajo la justificación a los muchos transgresores, no solo a la pareja que Dios creó, sino a los muchos transgresores entre los cuales estamos nosotros también. Entonces, hermanos, el don no opera como los efectos del hombre que pecó, Adán. Hay un comentario, hermano William Barclay, en su Biblia que dice: la sentencia que siguió al hombre que pecó fue condenatoria, pero el don gratuito que siguió a las muchas transgresiones fue una sentencia absolutoria. ¿Qué es absolutoria? Que absuelve. Es una sentencia que declara la ausencia de responsabilidad penal del acusado. Sin Cristo somos responsables delante de Él y merecemos la pena de muerte. Pero con Cristo ahora Él nos absuelve y quita esa responsabilidad penal de nosotros para pasarnos y darnos otra sentencia, pero una sentencia para vida. Por eso el don no fue como la transgresión. Por eso el don operó de una manera diferente. Porque por un solo hombre, hermanos, fue que entró la vida al mundo, después de que estaba la muerte. Entra el pecado, entra la muerte, reina en toda la humanidad, pero viene el don del cielo, Cristo. Y entra la vida en la humanidad.
Y la vida y la gracia vence el pecado y la muerte. Noten, hermanos, cómo es que opera y cómo Pablo nos está enseñando acá esto. Por eso el don no fue como la transgresión. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, tremendo esto, hermanos, ¿no? Diríamos nosotros, ¿por qué por uno solo? Tenemos que pagar consecuencias, ¿sí? Mucho más reinarán en vida por uno solo. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esa es la justicia de Dios, hermanos. La locura de la cruz, que para el que no conoce al Señor y no ha recibido es locura, porque cada uno, en nuestra humanidad, en nuestro entendimiento, se supone que cada uno debe pagar por sus transgresiones, ¿no? Y que el justo, pues se le debe recompensar, aunque no hay un solo justo, ¿sí? Pero en la sabiduría del Señor, hermanos, y en su justicia opera de esta manera el Señor. Por uno solo reinó la muerte, pero por uno solo reina la vida en los muchos. Entonces, hermanos, hay una diferencia abismal entre la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo, entre el viejo hombre y entre el nuevo hombre. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿qué sigue? He aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, o sea, si pasó de la naturaleza de Adán a la naturaleza de Cristo, ya ahí todo es nuevo. Ya todas las cosas viejas pasaron. Es lo que el Señor se está refiriendo acá a través de Pablo, los Romanos, hermanos. Cuando dice que reinarán en vida o reinaremos en vida, es porque tenemos una vida nueva, que estamos absueltos de pecado y porque hemos recibido el don de la justicia. Somos justificados pues por la fe y somos hechos libres en Cristo. Y esto tiene muchas implicaciones, hermanos. Así como tuvo implicaciones la caída de Adán en su humanidad y en todo el mundo, también hay unas implicaciones espléndidas para todo aquel que es nueva criatura en Cristo. Porque hay una libertad del pecado, pero también una libertad para orar en Cristo y servirle. Entonces, hermanos, recibimos abundancia de la gracia. Y la recibimos, ¿por qué? Por causa de ese don que vino del cielo, pero con una vida de obediencia a Dios. En una vida de obediencia no por obligación, sino por amor al Señor. No porque toca, sino porque realmente estamos amando al Señor y le seguimos. Y hacemos su obra. Dice Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pablo está continuando, expandiendo la idea. Es como si dijera lo mismo, pero ya agregándole otras cosas, otros ingredientes. Por la transgresión de uno vino la condenación, más por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. A todos los hombres, ¿qué se refiere? Ya sabemos que es a toda la raza humana, a todo el conjunto de personas desde Adán y Eva, sin ninguna acepción de personas. Ahora, cuando dice Pablo a todos los hombres vino la justificación de vida, es aquellos representados por Cristo. A todos los que creen en el Señor, hermanos. Adán representa a unos, pero Cristo representa a otros. Y aunque hablando en la carne biológicamente, Adán nos representa a todos como nuestro primer padre, hablando espiritualmente, ahora Cristo nos representa a nosotros. Entonces Adán representa a toda la humanidad y a la vieja naturaleza. Cristo representa a la nueva humanidad, a las nuevas criaturas, a nosotros, la iglesia.
Entonces, ¿qué podemos decir de esto también? Ciertamente los que siguen la desobediencia de Adán, pues serán constituidos eternamente pecadores, los que siguen su naturaleza. Pero los que siguen la obediencia de Cristo y todo lo que está en su naturaleza divina, porque somos participantes de la naturaleza divina de Cristo, entonces seremos constituidos justos eternamente en Cristo. La gran diferencia, hermanos. Aparentemente nada nuevo para nosotros, pero ciertamente expresa la palabra acá que hay una naturaleza muy diferente entre lo que es la de Adán y la de Cristo. Y que nosotros o gobierna la obediencia en Cristo a Dios Padre o gobierna la desobediencia en Adán para con Dios. Dice un comentario, Adán pecó una vez y todos los que Adán representaba fueron encontrados culpables. Cristo obedeció a través de toda su vida. Y la obediencia, y todos a los que Cristo representa serán constituidos justos. En un momento de la historia de la humanidad hubo el pecado y la transgresión de Adán, pero en cambio Cristo tuvo que obedecer en todos sus 33 años de vida, para que de esta manera Él fuera constituido justo y de Él hacia atrás todos los demás que creyeron en Él. Miren la paga, hermanos. Por un solo pecado y una desobediencia de Adán, cayó en la muerte y el pecado en toda la humanidad. Pero por una vida de obediencia, no fue solo un instante de obediencia, una vida de abnegación, una vida de entrega al Padre, una vida de obediencia al Padre, que fue el Señor Jesucristo, fue la razón por la cual nosotros tenemos acceso al reino, hermanos. Hebreo nos dice que por causa de ese hombre, nuestro Señor Jesús, que obedeció, que padeció, que fue tentado, que fue hecho como nosotros, que fue incluso constituido nuestro hermano mayor, nuestro primogénito, fue la razón por la cual nosotros tenemos el tesoro de entrar al reino de los cielos, acercarnos al Padre. La vida del Señor, hermanos, que se levantó del trono y descendió, su vida de obediencia fue el precio que Él pagó también, por amor a nosotros. Por eso también la palabra dice que el don no fue como la transgresión. El don, aunque era el Señor Jesucristo, tuvo que bajar y vivir una vida piadosa. Vivir una vida en donde nos enseñara también a nosotros qué era vivir con un propósito. Qué era vivir realmente para la gloria de Dios. Qué era vivir realmente la vida sirviendo al Señor y no una vida vana. No una vida con despropósito. No una vida llena de engaños y de mentiras. Una vida que se la absorbe el pecado y que es tan pasajera que al final de los días no se hizo nada. Dios vino a enseñarnos a eso también, hermanos, Cristo. La obediencia del Señor, hermanos, también nos enseña a nosotros cómo es que tenemos que vivir, cómo debemos andar y cómo debemos conducirnos. Porque fue una obediencia por muchos años, no solo de unos meses, no solo de unos días. Dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ya sabemos que la ley fue traída a los hombres para mostrar su condición delante de Dios. Fue para eso. De esa manera manifestar la perentoria necesidad de salvación para todos nosotros. Cuando la ley se introduce, abunda el pecado, pero no porque haya empezado a abundar el pecado o haya comenzado el pecado desde que Moisés trajo la ley, no. Sino que fue el punto de partida, como le decíamos ahorita, para que el hombre viera que estaba pecando contra Dios, con relación a sus leyes. Por eso Pablo dice que la ley fue introducida para que el hombre viera que había pecado y para que el pecado abundase. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios con esto? Que cuando abundó el pecado entonces, Dios quiso que sobreabundara la gracia por ese don que fue enviado del cielo.
Mientras el pecado reinó para muerte desde el Edén y la caída, cuando Cristo vino entonces sobreabundó la gracia, y la gracia reinó por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Adán trajo muerte por su transgresión y luego todos nos constituimos pecadores. Pero Cristo trajo vida en un mundo caído que parecía no tener esperanza. El mundo perdido, hermanos. Cristo vino como ese don del cielo, que vino a dar vida a la humanidad, a todo el que le recibe, hermanos. Hermanos, no pensemos que estamos viviendo en un mundo donde puede haber alguna luz. Aunque por la misericordia de Dios todos los días, hasta hoy amanece, sale el sol, resplandece, hay días soleados, hay plantas, hay aire, hay lluvia. No significa, hermanos, que este mundo no sea un mundo de tinieblas, porque acá está reinando la muerte aparte de los que están fuera de Cristo. La luz vino a este mundo, pero la luz está solo en la iglesia. Estamos, hermanos, en la luz porque Cristo nos dio luz para alumbrar este mundo, para alumbrar, hermanos. Cuando la palabra dice que el pecado abundó, entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, hermanos, es porque realmente hay muerte en este mundo, hermanos. Yo quiero mostrarles acá, o más bien contarles algunas estadísticas que hay acerca de tal vez pecados o tal vez consecuencias a causa de esa transgresión de Adán y el pecado de la humanidad. Hay una página, seguro habrán muchas otras, en las cuales se ven estadísticas cada día de lo que ocurre, y es algo que se actualiza todos los días, en cada momento, casi que cada segundo se está en aumento. Estas estadísticas en el mundo, al día de ayer, que fue 11 de octubre del 2025, muestran, por ejemplo, esto. Somos 8.251 millones de personas en el mundo. O sea, los habitantes de esta tierra somos ese número. Somos al día de ayer han habido en este año 833.413 suicidios, 35.226.350 abortos, 1.943.817 muertes causadas por el alcohol, 3.885.000 muertes causadas por el tabaquismo. Esta cifra es desmedida, 10.733 cigarrillos fumados a la fecha. En lo corrido de este año, 6.383.000 muertes por cáncer. Cuando el pecado entró por Adán, entró al mundo. La tierra, hubo maldición, ¿no? 310.916 millones gastados en drogas ilegales. 654.000 muertes causadas por enfermedades transmitidas por agua. 21.755 personas que murieron de hambre a la fecha. Y más de 7 millones de toneladas de sustancias químicas liberadas en el medio ambiente. Son algunas de las cifras, hermanos, que nos muestran estas páginas. No pensemos, hermanos, que estamos en un mundo que está bien. Aunque nosotros a veces andamos en nuestro pequeño mundo o en nuestros asuntos, nos olvidamos de que todas estas cosas pasan todos los días en la tierra. Y sabemos ciertamente que el Señor tiene control de la humanidad, que Dios sabe lo que hace. Pero no seamos ajenos a esto, hermanos. Porque si el don de Dios vino, es precisamente para hacer que esto se reduzca al máximo en la humanidad. ¿Y por medio de quién? Por la iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos armas poderosas en Dios que son espirituales. No son armas como las del hombre. Tenemos armas mucho más poderosas para batallar con esto, para orar por estas personas que están tal vez a punto de cometer alguno de estos
pecados, algunos más graves, otros no tanto, o algunos que se les sale de las manos, como los enfermos de cáncer, etc. Pero nosotros tenemos, hermanos, armas poderosas en Dios para orar por la humanidad y para hacer lo que Dios nos pide que hagamos en obediencia. Hermano, la gracia sobreabunda solo cuando el pecador entiende que solo en Cristo no puede trascender por encima de la ley. Solo nosotros incluso podemos trascender encima de esto, si estamos en Cristo, si estamos en obediencia. De lo contrario, pues, tenemos consecuencias de estar alejados de Cristo. Tenemos una promesa, hermanos, que es la de reinar sobre el poder del pecado, de la tentación, de la muerte, porque en Cristo podemos vencer el pecado y la muerte. Y aunque algún día vamos a partir de esta tierra, hermanos, sabemos que partimos es con Cristo. Pero pensemos, hermanos, que esta humanidad caída necesita mucho del Señor. Y como iglesia, nosotros primero necesitamos tanto del Señor para poder transmitir de gracia el testimonio a aquellos que todavía no tienen a Cristo. Amén. Amén.